Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a hablar del tratamiento y recuperación de agua en los almacenes de la industria alimentaria. Soy Manuel Lainez, soy el director de la Fundación Grupo Cajamar. Hemos organizado este webinar centrado en el ámbito del agua. Yo creo que todos aquí somos conscientes de que el agua es un recurso escaso en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Lo ha sido siempre, pero en las últimas décadas y especialmente en los últimos años somos conscientes de que es un recurso que en nuestro ámbito geográfico es necesario cuidar y es necesario utilizar de manera eficiente y sostenible. Y en ese contexto, pues la cadena alimentaria en su conjunto consume una buena parte del recurso a nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, pues se habla de que más o menos el 70% del uso del agua se centra en el conjunto de la producción de alimentos, en la cadena alimentaria. Por eso, pues debemos de prestarle atención. Y para prestarle atención, pues se está trabajando, nosotros desde Cajamar estamos trabajando en generar, pues en principio, pues la identificación de la necesidad de trabajar en este ámbito, después apoyando tecnologías que abordan un proceso de mejora de la eficiencia, la utilización de distintas estrategias de regadío, pero también queremos centrarnos en este segundo escalón, segundo eslabón de la cadena alimentaria y queremos abordarlo esta tarde, abordar el proceso de recuperación, de mejora, de reutilización del agua procedente, utilizada y procedente de la industria alimentaria y de los almacenes de transformación hortofrutícola. Y para abordar este tema, que creemos que es importante, pues hemos invitado a estar con nosotros a un grupo de personas con gran experiencia y con gran conocimiento de cuál es el estado del arte y qué es lo que se está haciendo ahora mismo para conseguir ser más eficiente en el uso del agua en esta fase de la cadena de valor agroalimentaria. Y además, pues ir avanzando en tecnologías, poniendo a punto tecnologías y aplicando tecnologías que no solo mejoran la eficiencia, sino que permiten la reutilización de las aguas. Y estas personas, pues, primero hemos invitado a Miguel Ortega, que representa a la INIA. La INIA, yo creo que es un centro tecnológico muy reconocido por trabajar en toda la cadena. Vamos a contar con Miguel Ortega. Miguel Ortega es gestor de proyectos de tratamiento y recuperación de agua y él nos va a mostrar el conjunto del estado del arte en este ámbito. Miguel es ingeniero técnico agrícola con la especialización de explotaciones agropecuarias y hortofruticultura por la Universidad Politécnica de Valencia. También es máster en medio ambiente por la Escuela de Organización Industrial y tiene pues 30 años de experiencia en el tratamiento de aguas residuales y ahora ocupa esa responsabilidad dentro de la INIA. Y él nos dará esa visión global y después vamos a contar con la experiencia de tres empresas. Tres empresas bueno, tienen distinto ámbito de experiencia y de experimentación, ¿no? Vamos a contar primero con un representante de Sitra, concretamente con Javier Donato. Sitra es una empresa que se dedica desde hace muchos años a este ámbito y Javier concretamente pues es ingeniero técnico industrial también por la Politécnica de Valencia, es licenciado en ciencias ambientales y después de trabajar en varias empresas pues lleva 18 años trabajando en Sitra y donde asume el papel de director de agua industrial y de bioenergía. Por tanto, también persona pues suficientemente informada y capacitada para mostrarnos lo que se está haciendo en este ámbito. Después tenemos a un emprendedor, empresario, que viene trabajando desde hace unos cuantos años en este tema, en el tema del tratamiento de agua en diferentes eslabones de la cadena de valor, también en la industria alimentaria. En su representación
de Geodesic, vamos a tener a su CEO y fundador, que es Luis Botija, que también nos dará esa visión de cómo está trabajando esta empresa en este ámbito. Y también hemos querido abrir la puerta a una empresa en fase más inicial, una empresa que ha pasado por nuestra aceleradora, o la aceleradora de por Caja Marinnova. La empresa es Bioferric, y vamos a contar con su gerente y director técnico, que es Álvaro Mas. Álvaro tiene grados de física y de biotecnología y es máster por la Universidad Miguel Hernández, y también tiene un máster en Business Administration. Por tanto, también una persona que desde esa fase del emprendimiento también nos va a aportar sus contribuciones. Después de las presentaciones que harán cada uno de nuestros invitados, pues contaremos con la presencia de Juan Carlos Vázquez, que es el subdirector de Caja Marinnova y que moderará una mesa en la que participarán todos nuestros ponentes. Sin más, voy a dar paso a cada uno de vosotros en el orden que os he presentado, y sí que pediría que cualquier duda o cualquier comentario que se quiera hacer por parte de los asistentes, pues lo pueden hacer a través del chat, y todas las propuestas y preguntas que se comenten allí pues se incorporarán a la mesa redonda. Y sin más, pues ya doy la palabra a Miguel Ortega, gestor de proyectos en tratamiento de agua de AINIA. Miguel, cuando quieras. Bueno, como tenemos poco tiempo, en primer lugar, buenas tardes. Vamos a ir un poco al grano y la presentación se la podéis pedir a Cajamar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿vale? Pero vamos a ir un poco a centrarnos en el tema para sacar el mayor partido posible, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Como ya estaba comentando Manuel, no es ningún misterio, la industria agroalimentaria es una gran consumidora de agua y se caracteriza por tener un gran consumo de agua y, bueno, pues en principio todo este tema de las sequías y del estrés hídrico y tal, pues está haciendo que nos tengamos de alguna manera que poner todas las pilas y ver esto exactamente cómo podemos de alguna manera abordarlo, ¿vale? Bueno, ya digo, vamos a ir un poco al grano, ¿vale? En las características principales nos hemos centrado en los almacenes de fruta y hemos cogido como ejemplo el tema de los almacenes o las centrales hortofrutícolas que confeccionan cítricos, básicamente. Como un ejemplo, podría ser exactamente cualquier otro tipo de central hortofrutícola, pero bueno, de alguna manera, por el número y la pluralidad que hay de esta actividad, pues bueno, hemos decidido centrar un poco el tiro aquí, ¿vale? La principal característica que tiene esta agua residual es una alta carga orgánica, tiene contaminantes químicos debido a los fungicidas, desinfectantes, detergentes, ceras, etcétera, y tiene una elevada carga microbiana que procede de los hongos y las bacterias que llevan las frutas cuando entran en el almacén procedentes del campo. Y sobre todo lo que afecta principalmente a toda esta carga es la variabilidad estacional. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con cosa que no es un producto continuo a lo largo del año, sino que va por campañas, por estacionalidad. Bueno, los principales impactos que tenemos son las toxicidades elevadas cuando estamos trabajando en corrientes segregadas que tienen estos productos químicos que utilizan para eliminar los microorganismos, ¿vale? Que pueden provocar una contaminación en suelos y en acuíferos porque están siempre muy cerca de zonas agrícolas. La carga orgánica va a producir una eutrofización de las aguas superficiales y, evidentemente, pues va conllevado a unos riesgos sanitarios y ambientales. Vale. ¿Qué metodología es la que nosotros trabajamos aquí en AINIA para hacer el tema de la minimización y maximizar los recursos y tal? Bueno, pues lo que nosotros trabajamos realmente en esta metodología, ¿vale?, es tener claro estos 5 puntos que hay aquí, que nosotros exponemos y que podéis ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes de poder acometer cualquier tipo de actividad de ingeniería que lleve el desarrollo de una planta de depuración o de una planta de regeneración de agua, básicamente lo primero que hay que hacer es tener una buena noción de cuál es nuestro problema, para que de alguna manera esto sea un traje a medida de nuestras necesidades, ¿vale? Y de esto os hablarán más adelante mis compañeros de ponencia, porque esto va de hacer un traje a medida, no va de, he hecho 20 depuradoras iguales y todas las centrales hortofrutícolas son iguales. Puede cambiar hasta la naturaleza del agua en función de si estamos, por ejemplo, en Tarragona o si estamos en Almería.
Entonces esto es básico para tener claro el punto de partida. Entonces nosotros, que desde nuestro centro no hacemos ingeniería, sino que ponemos las bases para que la gente tenga claro cuáles son las nociones a partir de las cuales empieza esa fase de ingeniería, de desarrollo, de cálculo, ¿vale? Siempre trabajamos de la siguiente manera. Primero recopilamos información. Después identificamos los usos del agua. Después caracterizamos qué es medir y cuantificar. Después elaboramos un balance hídrico. Y finalmente aplicamos una cosa que es básica y que ahora lo podréis ver, que es el manual media. El manual media es una herramienta que se desarrolló hace aproximadamente unos 30 años para que todas las industrias, antes de poder acometer este tema de cómo regenerar el agua o cómo depurarla, pudiera tener unas bases para poder ver cómo podía acometer esas minimizaciones, esas recirculaciones y esas regeneraciones de agua. Y, por supuesto, evidentemente, finalmente, depurar el agua que, de alguna manera, tenemos que verter al dominio público hidráulico o a la red de saneamiento. ¿Vale? Ahí están los 5 pasos, que son muy fáciles de ver y de memorizar y que están aquí puestos en la exposición. Vale. Vamos a ir muy rápido también por la metodología. Muy importante, porque aquí lo podréis ver, es recopilar información. Para ello deberemos de hablar con todas las personas implicadas en los procesos y hacer un mapeo perfecto de todos los usos y vertidos de los procesos para podernos ubicar y saber exactamente de dónde podemos coger y de dónde no podemos coger. Más adelante lo veremos en un ejemplo. Identificar los usos del agua. Tenemos que tener muy claro cuál es el uso que necesitamos. No vamos a coger un agua potable, la vamos a osmotizar y la vamos a utilizar para todos los procesos. No, cada agua requiere de una calidad. No nos va a agradecer absolutamente el proceso que nos superemos en realmente la calidad que realmente se necesita. Entonces hay que asignar el uso del agua a cada proceso. Como hemos dicho, caracterizar, medir y cuantificar. Siempre que hay muestrear, siempre hay que medir caudales. Es la primera inversión que recomendamos siempre a todos nuestros clientes y asociados cuando quieren acometer una labor de este tipo. Es que quiero minimizar. Sí, si no mides previamente y haces una red de caudalímetros o de contadores en todos tus procesos, difícilmente vas a cuantificar. Y después, cuando venga la gente que tiene que desarrollar la ingeniería, va a hacer ese traje a medida, no en cuanto a concentración, pero sí en cuanto a volumen. Y finalmente, la elaboración del balance hídrico. Parafraseando a un cómico, las gallinas que entran por las que salen. Tenemos que tener muy claro qué nos entra y qué nos sale. En este caso concreto, solo vamos a hablar de agua, pero en un proceso le pueden entrar materias primas principales, materias primas secundarias, aditivos, y pueden salir de ahí pues residuos sólidos, subproductos, el agua residual, algún rechazo, alguna limpieza de CIP. Es muy importante hacer un balance hídrico. Si no, no podemos continuar. Vale. Como estamos hablando del manual media, aquí está el manual media que está colgado en la página web del Ministerio, en la Escuela de Organización Industrial, que son 3 tomos, se pueden descargar. Vamos a hacer un ejemplo al final, pero de alguna manera el resumen es que nos identifica las oportunidades de mejora, nos evalúa técnica y económicamente qué tenemos que hacer, qué potencial tenemos y qué retorno de la inversión podemos tener, nos indica cuál es el plan de acción para priorizar, generar cronogramas e indicadores de seguimiento, y otra pata muy importante que es la formación y la sensibilización. Si no explicamos a la gente y no la motivamos con lo que tiene que hacer con el uso del agua, difícilmente podemos hacer un plan de mejora increíble, pero no va a ir a ningún sitio. Hay que informar a toda la gente que corresponde a la organización qué uso, cómo y de qué manera debe de utilizar el agua. Después tenemos los seguimientos y mejora. La mejora y el seguimiento que a todo el mundo le sonará de los temas de calidad, de la ISO 14000 y del resto de normas que hay actualmente vigente en la mayor parte de las empresas. Vale. Vamos a ver un tema también muy importante, porque sin esto no podemos avanzar, que es el marco legal del agua regenerada. Se habla mucho de hacer una economía circular. Yo cojo el agua, la utilizo en un proceso, la regenero y posteriormente la devuelvo al mismo proceso. Eso exactamente no es así. La definición de agua regenerada es un agua
que después de haberle dado un uso, se le hace un tratamiento apropiado para poder ser utilizada en el mismo proceso en otro, o para riego o para baldeos, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el agua regenerada. Bueno, pues para poder meter otra vez en círculo el agua regenerada dentro de nuestro proceso, el pasado año salió el decreto 1085 del año 2024, que sustituía al anterior y que ha entrado en vigor, y donde nos establece las calidades de agua que podemos utilizar dentro de la industria. Aquí veréis exactamente un resumen que está del agua regenerada. Lo he sintetizado todo para que sea muy sencillo, donde te dice que es una normativa, los requisitos que se debe de cumplir y un tema muy importante. El decreto lo que dice es que yo puedo coger agua residual de una industria, perdón, de una empresa externa a la industria, de una depuradora urbana, por ejemplo, la puedo someter o puede ser sometida por un tercero a un tratamiento de regeneración, que ese agua tenga una calidad que la pueda volver a utilizar y después volverla a meter en la industria. Vale. Como no estamos trabajando en la industria del automóvil, que trabajamos con hierro, etcétera, sino que trabajamos con alimentos, lo que sí que nos restringe aquí, y habla bastante claro, es donde podemos utilizarla y donde no podemos utilizarla. ¿De acuerdo? Entonces, contacto directo con los alimentos está prohibido. El lavado directo de alimentos está prohibido. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos utilizarlo? Siempre en procesos auxiliares. Torres de refrigeración, limpiezas de calles, limpieza de maquinaria externa, un toro, una carretilla elevadora, un camión, un tractor, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Podemos utilizarlo para el riego? Sí. No hay ningún problema. Pero habría que pedir una autorización de ese agua para poderlo utilizar en el riego. ¿Podemos utilizarla en riego de parcelas y tal y cual? Sí, pero habría que pedir una autorización para poder hacerlo. Lo mismo ocurre con los campos de golf, etcétera, que creo que no están dentro del alcance. Entonces, hay un pequeño resumen también de dónde está permitido, ¿de acuerdo? Y dónde no. Está aquí muy sencillo. Y el decreto, para finalizar, termina también diciendo las calidades del agua. Nos tenemos que clasificar aquí, nos habla de unas características físicas, químicas y microbiológicas que tenemos que cumplir. Si alguien tiene más interés, al final veréis mi contacto en la presentación, podéis contactar conmigo para cualquier duda que podáis tener. Pero bueno, leyendo el decreto está todo bastante claro. Vale. Marco legal del agua regenerada. Lo tenemos aquí, el Real Decreto establece 5 niveles donde están clasificados y donde describe ahí perfectamente los usos, que va desde el uso de contacto directo de personas hasta el uso de mangueras o torres de refrigeración o el llenar el caudal ecológico de ciertos ríos o corrientes de agua. ¿Vale? Bueno. Y ahora vamos a hablar de una cosa que es para nosotros la más importante, que de alguna manera es lo que se llama la recirculación. La recirculación está totalmente fuera del decreto. Y lo que dice la recirculación es que yo puedo utilizar toda el agua, incluso la de mi depuradora, volverla a utilizar dentro de mi planta sin tener que pedir ningún tipo de autorización. Ojo, eso no quiere decir que puedo coger el agua residual y lavar con eso los cítricos o los pimientos o lo que tenga. No. Eso quiere decir que tengo que someter al agua a un tratamiento que cumpla con lo que hemos estado hablando antes. ¿De acuerdo? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un agua que sale de la depuradora, no puedo utilizarla en alimentos, no puedo utilizarla para lavar los alimentos, puedo utilizarla en todos aquellos procesos que sí, que estén de alguna manera, cumplan con las normas de calidad del agua potable. O sea, que es un esfuerzo importante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido. Puedo coger el agua de una ósmosis, pasarla por una ósmosis, el permeado, utilizarlo para el proceso que quiera utilizar, y el concentrado, si me cumple, por ejemplo, para poder ser un agua de transporte para un canal de podrido, lo puedo utilizar perfectamente, no hay ningún tipo de problema, porque no es un agua residual. Agua residual es toda aquella que yo dejo caer y sale por el tubo final de mi empresa hacia el alcantarillado o hacia el dominio público hidráulico. ¿Vale? Lo cual no quiere decir que yo pueda coger un agua que está contaminada y meterla en un proceso. No, siempre se tiene que tener una categoría de calidad, que la podéis ver aquí también. ¿De acuerdo? O sea, es utilizar un poco el conocimiento. Hay una limitación muy importante y es que
estamos hablando de lo que es el tema medioambiental, pero hay un tema de sanidad. Sanidad tiene una serie de inspectores que nosotros tendremos que tener un plan de control de puntos críticos y en ese plan de control de puntos críticos que de alguna manera nos lo auditará un inspector y también nos lo limitará un inspector, tendremos que cumplir con ese tipo de controles para reutilizar, para recircular ese agua. ¿Y qué reutilizaremos? Pues normalmente agua regenerada. Un ejemplo de recirculación también muy sencillo. Yo tengo un transporte de gajos de Satsuma, lo acompaña el baño alcalino, detengo el agua con un tamiz rotativo, recupero los sólidos, los envío a procesar y el agua la vuelvo a meter otra vez en la torre. ¿De acuerdo? Ese agua es un agua que estoy recirculando y que no está regenerada, pero que también tiene una vida útil. No puedo estar todo el día moviendo el baño de Satsuma, tengo que renovarlo. Entonces, en esto lo principal es aplicar el sentido común. ¿Vale? Bueno, pues vamos a meternos ya en el ejemplo. Mirad, esto es un ejemplo de cómo conocer un proceso. He puesto aquí una ficha tipo del manual media, donde lo primero que hacemos es que cogemos un mapeo de cuál es nuestro proceso. Este mapeo concretamente es el diagrama de flujo de una central hortofrutícola. No trata de ser purista, no es más que un ejemplo, es por poner un ejemplo y citarlo. Pues alguien puede tener túnel de secado, otros no tienen túnel de secado, es igual. Lo primero que tenemos que hacer es desde que entra, desde recepción hasta que sale por expedición. Y lo que tenemos que tener claro es lo que os he dicho antes. Esa entrada de fungicida y de agua que se ve al principio, eso es la entrada. Y la salida es agua residual. Evidentemente estamos hablando siempre de fluidos en este caso, en este webinar. Ahí salen muchísimas más cosas de la ducha, porque sale tierra, sale etcétera, etcétera. Pero nosotros solo hemos considerado lo que son los efluentes, porque lo que queremos recuperar son los efluentes, no los residuos. No entra dentro del alcance de la temática que estamos hablando ahora. Entonces, tenemos el canal de podrido, tenemos tal, pero en este ejemplo de aquí, yo si tuviera que aplicar el manual media, lo aplicaría a cada proceso de los que hay ahí. Como no da tiempo, lo vamos a aplicar nada más que al proceso que he elegido, que es el donde más fácil reciclar el agua es, que es en el lavado de cajas, la lavadora de cajas. Vemos que hay un momento que se separan las cajas y los cítricos. El lavado de cajas desemboca en una generación de agua residual y donde aportamos detergentes y coadyuvantes y aguas. Bueno, identificamos el proceso que queremos abordar y vamos a empezar con la minimización. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, según dice la ficha, es identificar el proyecto. ¿Cómo le llamamos? ¿Qué proceso estamos trabajando? Lavado de cajas de plástico, muy importante, porque también puede ser lavado de palots, pero en este caso estamos en el lavado de cajas de plástico, minimización del consumo de agua y de su impacto medioambiental. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo. No podemos decir, ¿queremos recuperar? No, tenemos que tener claro qué queremos hacer. En este caso vamos a minimizar el consumo de agua y su impacto ambiental. Para ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ver exactamente el consumo energético que tenemos. Y si el consumo energético que tenemos realmente va a venir evidentemente por todo lo que es el sistema de movilidad de las cintas en el transporte, pero también el principal que vamos a tener va a ser el de las recirculaciones de las bombas que tenemos en la lavadora. Tenemos que ver si las bombas están funcionando en el punto de servicio oportuno, porque si están fuera de curva o no están ahí, están consumiendo energía de una manera brutal, ¿vale? ¿Qué aspecto tenemos que ver más? El efluente. ¿Qué carga tiene? Si utilizamos químicos, ¿qué tipo de químicos? Tirar de fichas técnicas, consumo de agua, conocer exactamente qué demanda de agua tenemos, saber las emisiones indirectas que tenemos, otra vez el consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Es una contaminación indirecta. Y el ruido, aunque tampoco está dentro del alcance, también es muy importante saberlo. Valorarlo según una serie de criterios y de evaluaciones, como es la magnitud, la extensión, la duración, la reversibilidad, etcétera, etcétera. Y aquí ahora mismo hay aquí abajo un balance hídrico muy sucinto, muy sencillo, donde cito las entradas, el agua bruta, el agua recirculada, los productos de limpieza con su concentración, qué caudal tienen y qué salidas tengo. El agua recirculada más el agua residual. ¿Vale? Y me hago aquí una especie de dibujito muy sencillo donde pongo entradas, procesos, salidas, agua bruta, procesos de limpieza y tal. Todo esto está en el manual media. No es algo que se me ocurrió a mí un día por la mañana, sino que es algo que está totalmente ponderado, puesto por escrito y donde invito a cualquier persona que lo aplique. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Bueno,
Pues vamos un poco a ver en la siguiente parte de la ficha, que es la caracterización físico-química del agua. Estos valores no son unos valores reales, ¿de acuerdo? Están colocados ahí y ya está, pero para que tengáis una idea. Yo miro, lo que me importa a mí es la turbidez, la conductividad, el pH, la DQO y los sólidos en suspensión. Podrían ser más o podrían ser menos. Todo va en función de lo que yo quiero recuperar. ¿Sí? Pues aparece una carga de agua bruta, un agua recirculada, un agua residual y, muy importante, una referencia que es la referencia que me va a marcar a mí en qué punto debo de tener el tratamiento de ese agua para que pueda ser regenerada y recirculada al proceso, en este caso de la lavadora, pero que podría ser al del arrastre del agua de podrido o cualquier otro donde cumpliera. ¿Vale? Después tenemos unas medidas correctoras y de mejora, como la optimización energética, que hemos estado hablando, la minimización del consumo de agua y la mejora de la dosificación. Muy importante. Estamos dosificando y no sabemos si la dosificación es la adecuada o no. Y por ahí se nos está yendo no solo un contaminante, sino también dinero. Vale. Y después tenemos la aplicación práctica, que es la identificación de las oportunidades de mejora, donde yo a la vista de todo lo que he hecho el diagnóstico, estoy viendo que tengo un incremento de eficiencia en la recuperación de agua, una reducción de consumo energético específico, una automatización de incluso incluir un sistema de limpieza ZIP que me alargue el tiempo del baño o la eficiencia de la dosificación, una reutilización de agua regenerada, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, los nuevos sistemas de control y de monitoreo, como puede ser la IoT o, o el SCADA o lo que sea, tenerlo todo monitorizado es importantísimo, porque podemos actuar inmediatamente sobre cualquier foco o duda que tengamos en el proceso. El paso octavo, que es la evaluación técnico-económica de las mejores propuestas. Tenemos una inversión, un ahorro anual y un ROI, y con todo este tipo de cosas lo que tenemos que meter es aquí en qué nos vamos a gastar el dinero. Pues vamos a colocar variadores de frecuencia en las bombas para ponerlas en el punto de servicio y que nos consuman justo lo que necesite a la presión de las boquillas de la lavadora. Un sistema de recuperación de energía, muy importante. La automatización del ZIP, sensores de control en línea, un conductímetro, un pHímetro, etcétera, etcétera. Que de alguna manera cuando están midiendo en línea nos están diciendo la calidad de agua que tenemos. Y el último paso, que es el tema de formación y sensibilización del personal, que yo es de los que más interés creo que es de los más interesantes, y con eso coincidiremos también los siguientes ponentes. La mejor depuradora del mundo en manos de unas personas que no saben manejarla, o una planta de regeneración, o una planta de ósmosis, o un descalcificador, o una caldera, es la peor arma del mundo. Y la depuradora o cualquier línea de tratamiento más modesta que pueda haber y más sencilla en manos de un gran operador, de una persona formada, motivada y responsable, es la mejor herramienta del mundo. Luego, yo sí a invertir en un variador de frecuencia, pero no desdeño el tema de invertir en formación de la gente. Para mí es básico y más, me sabe mal decirlo porque me doy cuenta de lo mayor que soy, pero en estos tiempos, de alguna manera, la gente que está formada profesionalmente en oficios, pues son raras avis. Y entiendo que este tema es un tema a reforzar mucho. Y bueno, no sé si he llegado al tiempo, si me he quedado corto o qué, porque he ido un poco a paso legionario para que no comerme el tiempo de mis compañeros, pero bueno, encantado de poder asistir a este webinar y nada, por mi parte ya he finalizado. Gracias, Miguel. La verdad es que ha sido a un ritmo importante, pero te has ajustado al tiempo, con lo cual perfecto. Bueno, pues vamos a darle paso ahora a Javier Donato de Sitra. Venga, Javier, cuando quieras. Vale, me dice que no puedo compartir mientras otro está compartiendo. He dejado de compartir ya. A ver, ahora sí que me deja. Ya la podéis ver, ¿verdad? Hasta ahora no, esperamos que no, todavía no. Claro. Yo sí que la veo en modo Sí, presentación. sí, yo creo que sí que se ve. Venga, adelante. ¿Sí? Adelante, perfecto. Bueno, muchas gracias a Cajamar por hacernos partícipes de este webinar. Perdona, Javier, yo tampoco la veo, ¿eh? ¿La veis? Yo ya la bueno, veo. sí. Ya sí la veo, que está se ve, arriba. sí que se Sí, ve. sí está perfecto. Perfecto. Disculpa.
Gracias. Perfecto. Bueno, yo voy a intentar daros una visión, pues al final de pues una empresa como Sitra, que llevamos muchos años en el sector aportando soluciones, soluciones que además, pues en muchos casos pues, están muy contrastadas. Entonces, comparto, vamos, pues todas las opiniones que Miguel ha trasladado. ¿Vale? Sí que es cierto que cuando hablamos de agua en el sector industrial, ¿vale? Y más en la industria alimentaria, muchas veces estamos pensando en el agua al final de línea. Y entonces, pues en ese caso, lo que vemos es esto cuesta dinero, suelen ser entornos de trabajo que incluso pues, a los profesionales de la industria, pues en ocasiones no es un buen entorno de trabajo para trabajar. Entonces, entiendo que esto es una visión que evidentemente hay que darle una vuelta. Desde luego tenemos que ver el agua como un valor y tenemos que ver una visión holística del agua dentro de lo que es la industria. Voy a ver si me deja avanzar. Ahora. Vale. Vamos a ver un poco, pues, 4 puntos. El impacto del agua en la industria alimentaria, la competitividad desde la gestión del agua, las oportunidades que esto tenemos que ver dentro de la industria y luego veremos algunos casos prácticos. Como adelantaba Manuel en su presentación, el sector alimentario pues es intensivo en consumo de agua. Él adelantaba antes una cifra de que todo lo que es la cadena de producción, desde el sector primario hasta el procesamiento de alimentos, viene a tener un consumo de agua pues, de en torno al 70% del consumo de agua que tenemos. Prácticamente en lo que es la industria propiamente tenemos un 21% de consumo de agua, ¿vale? Entonces, como vemos, el sector primario además concentra pues, gran parte del consumo de agua para la producción de los alimentos. Por lo tanto, yo creo que si vamos, que el agua es el recurso más estratégico que la industria tiene en estos momentos. También es cierto que tenemos que empezar a introducir ciertas variables. Como os comentaba antes, muchas veces pensamos en el agua como un elemento final de línea, como un agua residual que tengo que depurar porque hay una legislación que me obliga. Esto evidentemente lo tenemos que cambiar dentro de la estrategia de la industria y ya empezamos a tener pues, algunas experiencias sobre regeneración de aguas dentro de la industria. Como podéis ver, pues en estos momentos en España el 17% del agua que se utiliza dentro de lo que es la industria alimentaria, ya estamos hablando de que es agua regenerada. Ahora os quería comentar también con respecto a temas normativos. Miguel nos ha adelantado muy bien y ha profundizado más de lo que yo voy a hacer dentro de lo que es el Real Decreto de Reutilización de Aguas que se aprobó el año pasado. Yo os he querido traer simplemente 2 pinceladas, ¿vale? Al final son cuestiones legislativas, pero que el sector también tiene que ver como oportunidades, ¿vale? Por lo tanto, el sector alimentario en estos momentos se enfrenta a 2 oportunidades. Una viene dada por este Real Decreto de reutilización de aguas del año pasado, que evidentemente pues, viene a establecer un marco jurídico que en España ya existía, ¿vale? Desde el año 2007. Tuvo el desarrollo que tuvo la penetración que tuvo dentro de lo que es la industria, pero sí que es cierto que a partir del año pasado pues la expectativa se va a incrementar. Es decir, cada vez vamos a tener más casos de regeneración de aguas y evidentemente esto la industria lo tiene que ver como una oportunidad. Y en segundo lugar, tenemos una cuestión de seguridad alimentaria. ¿Vale? Dentro de lo que es la industria alimentaria, industria de cuarta gama, industria de baby food, pues muchos de vosotros estáis ya familiarizados pues, con la problemática de pues, elementos como los cloratos dentro de lo que es la seguridad alimentaria. ¿Vale? Por lo tanto, evidentemente este también es un reto que el sector va a tener que afrontar. En cualquier caso, como os adelantaba antes, el agua no lo tenemos que ver como un coste, sino como un elemento de competitividad, tanto técnica, económica, ambiental y socialmente. En este sentido, esta competitividad de la que estamos hablando
tiene 4 verticales importantes, ¿vale? En un primer lugar, pues tenemos todo lo que afecta a ayudas y financiación. En estos momentos hay un gran número de iniciativas que buscan eficientar el consumo del agua, pues a través de sistemas de digitalización, como nos decía antes Miguel. Hay que medir dentro de las industrias. El sector alimentario es intensivo en consumo de agua y muchas veces llegas a las instalaciones y no tienes el dato, y si no tienes el dato, pues difícilmente podemos dar soluciones, ¿vale? Pero sí que es cierto que pues, hay una intensidad en estos momentos de ayudas y de financiación muy importantes, a nivel de digitalización, a nivel de sinergias entre diferentes sectores productivos. Luego, posteriormente, en algún caso práctico que os expondré, pues veréis instalaciones industriales pues, que depuran sus aguas y las aguas depuradas pues, se aplican luego en riego agrícola, ¿vale? Por otra parte, están los factores económicos. Dentro de los factores económicos hay que entender que bueno, pues el agua es un recurso que cada vez va a tener un costo superior. Hay muchas industrias en estos momentos. Nosotros estamos trabajando con muchas industrias que recurren a financiación bancaria, pero es una financiación bancaria verde. Por lo tanto, está sujeta pues, a medir una serie de KPIs a nivel de sostenibilidad, y el agua es un vector importantísimo. Y luego, evidentemente, bueno, pues el agua, no solamente el consumo, sino el vertido del agua, está sujeto pues, a una serie de cánones, ya sean de saneamiento o sean de vertido. Por lo tanto, la reutilización pues, supone un ahorro dentro de esos cánones. Luego tenemos limitaciones de suministro. Manuel lo comentaba anteriormente, estamos en una zona, sobre todo el arco mediterráneo, con un fuerte estrés hídrico. Cataluña el año pasado creo que fue, pues tuvo el decreto de sequía, y eso pues a lo mejor te limitaba que pudieras consumir agua dentro de tu industria durante ciertas horas al día, por lo tanto te limita tu proceso productivo. Hay autorizaciones. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en España ya con numerosas empresas que hacen bebidas y otros productos alimentarios cuyo consumo del agua, la autorización que tienen para consumir agua va sujeta a un KPI de litros de agua consumido frente al producto puesto en el mercado. Por lo tanto, está claro que tienes que eficientar ese recurso para poder poner en el mercado más productos y ser más competitivo. Y luego, bueno, lo que comentábamos antes, Miguel antes lo adelantaba, el Real Decreto 1085 viene a marcar, viene a traernos un marco jurídico por el cual va a empezar a haber derechos sobre aguas depuradas que, una vez regeneradas, se van a poder utilizar en procesos productivos. Por lo tanto, eso son unos derechos que evidentemente tenemos que tener en el radar para poder adquirir esos derechos. Y luego tenemos lo que es la presión regulatoria. Pues evidentemente la industria alimentaria está muy sujeta a todo lo que es huella de carbono, huella hídrica. Ya nos hemos encontrado bajo la casuística de empresas que contaban con autorizaciones de unas concesiones de agua y se han visto reducidas, ¿vale? Y luego requisitos de nuevas normativas. Hemos visto lo que está pasando con los cloratos, por ejemplo, y bueno, pues hay muchos otros elementos que evidentemente poco a poco se van a ir limitando su presencia tanto en aguas de consumo como en las aguas residuales. Luego, bueno, nos vamos a meter ya pues a ver diferentes casos de éxito, porque al final muchas veces bueno, pues estas experiencias pues nos ponen en situación de qué es lo que se está haciendo en ciertas industrias. En este caso, por ejemplo, tenemos pues una industria alimentaria de conservas de vegetales, de zumos, bebidas vegetales. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del tratamiento de agua de aporte. Miguel lo indicaba anteriormente. Muchas veces cuando tú vas a una industria dicen, oye, es que genero estas aguas residuales, trátamelas. Pero muchas veces dices, oye, vamos a hacer un estudio holístico, ¿cuál es tu balance de aguas dentro de lo que es la industria? Y vamos a dar una solución global, porque a lo mejor tu problema no está estrictamente en el punto de vertido, sino en la gestión interna que estás haciendo del agua. En este caso, por ejemplo, es una industria
que tiene una planta de tratamiento de agua de aporte con diferentes tecnologías: filtración, ósmosis inversa, carbón activo, ultravioleta e intercambio iónico, que nos permite dar 8 calidades de agua diferentes. De tal forma que, como también Miguel adelantaba anteriormente, dentro de la industria, tú apliques la calidad que toca en cada caso, ¿vale? No hace falta que trabajemos con agua de extremada calidad en todos los procesos, sino que tenemos que adaptar esa calidad al uso que le vamos a dar. Otro caso que tenemos, pues es también dentro de una industria de conservas vegetales y de zumos, bebidas vegetales, etcétera, pues en este caso es una depuradora, ¿vale? En este caso, el tratamiento que reciben las aguas pues pasa por un pretratamiento, un tratamiento físico-químico, un tratamiento anaerobio, ¿vale? Sí que es cierto que los tratamientos anaerobios tienen una fuerte presencia dentro de lo que es la industria alimentaria y cada vez mayor, ¿vale? Luego comentaremos un poco las ventajas que ofrecen este tipo de tratamientos. Luego tenemos un tratamiento SBR aerobio y una línea de deshidratación de fangos. En este caso, por ejemplo, pues hay un vertido a dominio público hidráulico y el agua se utiliza para el riego de zonas agrícolas colindantes. En este caso estamos hablando de una industria también de conservas vegetales y de zumos, en este caso en la zona de Murcia. Y bueno, es una instalación más pequeña de 180 metros cúbicos al día que cuenta con un pretratamiento, un tratamiento físico-químico, biológico aerobio, línea de fangos y tiene un vertido al alcantarillado. Y en este caso estamos también en una instalación en este caso son vegetales congelados, ¿vale? Sí que es cierto que este tipo de industria, como Miguel también lo avanzaba anteriormente, dentro de lo que es su proceso productivo tiene reciclos internos de lo que es el agua y eso, bueno, pues al final les permite reducir el consumo de agua, pueden disponer de una carga contaminante mayor en lo que es la depuradora y posibilita pues, un tratamiento anaerobio que tiene unas ventajas frente a otras tecnologías. Y luego, bueno, aquí os he introducido lo que es el biogás. En estos momentos, el sector agroalimentario concentra pues, más del 35% del potencial de biogás en España. Y como os decía, es una tecnología que está irrumpiendo mucho tanto en el sector de la industria alimentaria, tanto para el tratamiento de sus aguas industriales como para el tratamiento pues, de mermas o de otros residuos orgánicos que se dan en los procesos productivos. Incluso en el caso de industrias alimentarias del sector cárnico, que tienen unas producciones muy integradas, ¿vale? Que tienen lo que es ganadería, crianza, industria, etcétera, ¿vale? Pues en ese caso, estas soluciones de los tratamientos de los residuos orgánicos que se generan en toda la cadena de producción, pues pueden tener un tratamiento integrado dentro de una planta de generación de biogás, ¿vale? Sí que es cierto que las tecnologías anaerobias lo que permiten es, aunque a priori los costes de inversión suelen ser mayores, los costes operativos son menores, ¿vale? Tienes un menor consumo energético, tienes una menor generación de fangos, tienes menor consumo de productos químicos y además está generando un biogás que puedes valorizar dentro de lo que es tu industria, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver dos casos, como os decía, dentro de lo que es la industria alimentaria, podemos aplicar la tecnología anaerobia o bien en el tratamiento de las aguas residuales, ¿vale? Que sería la foto que tenéis a la izquierda de ese reactor vertical, que son 10 metros de diámetro y 15 metros de altura, ¿vale? Esa sería una aplicación típica de aguas residuales de industria alimentaria y a la derecha ya sería una digestión anaerobia. En ese caso, lo que se tratan pues, son o bien mermas de industria alimentaria, en este caso también pues, se llevan desde purines, estiércoles, etcétera, pero eso, bueno, se tratan mermas, se tratan sueros, se tratan pues, diferentes residuos, incluso en algún caso se trata también pues, las propias aguas residuales de proceso que puedan tener estas industrias, ¿vale? El principio de funcionamiento de ambos sistemas es el mismo, es en condiciones anaerobias, pues el tratamiento de la materia orgánica y la generación de biogás. ¿Vale? Y hasta aquí mi presentación. Creo que me ha gustado, porque tengo aquí un temporizador y me ha gustado los 15 minutos.
Gracias, Javier. La verdad que que me has clavado, efectivamente. Te has ido ajustando a tu temporizador. Muchas gracias. Muy interesante esos ejemplos y casos prácticos. Vamos a continuación con Luis Botija. Luis, ¿nos cuentas un poco la propuesta de Geodesic? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Cajamar por la invitación. Voy a agradecer también a mis antecedentes, a los que me han precedido en la presentación, a Miguel y a Javier, porque han hablado de algunos conflictos que a mí me parecen muy importantes y lo han hecho muy atinadamente, así que voy a intentar ser breve, más breve de lo previsto. Vamos a ver si me deja pasar de ahora. Bueno, así muy rápidamente, Geodesic Innovations es una compañía que está centrada precisamente en lograr conseguir propiciar sustanciales ahorros de consumo de agua en cualquier proceso productivo donde el agua desempeñe una misión crítica, en particular en la industria y muy en particular en la industria alimentaria. Nosotros tenemos aplicaciones para distintos segmentos, pero hablaremos hoy de la industria alimentaria. Normalmente estamos enfocados eso, a reducir el uso de productos químicos, pero también, perdón, a reducir el gran consumo de agua, pero también reducir el uso de productos químicos asociados, muy centrados en la calidad del agua, por la importancia que tiene precisamente en el conseguir el logro de ahorrar agua y a veces asociado también al consumo, al ahorro de consumo de agua. Nosotros trabajamos con tecnología electrolítica, trabajamos con celdas electrolíticas, a través de las cuales, con catalizadores específicos, buscamos lograr la producción de moléculas que nos ayuden a conseguir lo que buscamos, principalmente moléculas oxidantes de distinto tipo. Trabajamos con una técnica física que también se produce en las células electrolíticas, que es la electroporación, que permite la ruptura de las membranas de bacterias, amebas, etcétera, microorganismos con membrana. Y combinando estas técnicas de la manera adecuada en cada proceso, estamos consiguiendo pues logros importantes en ahorro de agua, pero también en relación a la calidad del agua que se busca en cada proceso. Esto no obvia que no trabajemos también a menudo con tecnologías de terceros. Muchísimas veces es necesario involucrar. Ahora hablaremos un poco de esto. Antes ha hablado Miguel de la importancia de, por decirlo con mis palabras, de la caracterización del problema. Ahora me centraré en una diapositiva precisamente a hablar de esto. Esa caracterización pasa por conocer qué tenemos en la industria, en los procesos de los que estamos hablando y a dónde queremos llegar, ¿no? Para conseguir los logros de un nivel u otro. Nosotros desde el principio, esto es una cosa importante en relación a Geodesic, no digo que sea necesariamente y universalmente importante, pero para nosotros es importante porque nosotros no vendemos equipos. Nosotros desde el principio hemos planteado un modelo de negocio que es un servicio, en el que diseñamos una solución y nos comprometemos con ella. Invertimos nosotros en la solución y nos comprometemos con los resultados. Esto deviene de la experiencia que tenemos precisamente por lo que decía antes Miguel, que una extraordinaria tecnología en manos de un inútil o de una persona incompetente o sin conocimientos, pues no sirve para nada. Y una tecnología medianamente decente en manos de alguien con interés y con capacidad de aprender y de estar centrado, puede conseguir grandes logros. A mí mi padre me decía, cuando le pedía el coche con mis 18 años, me decía que no me dejaba su coche, que era como dejarle el bisturí de un cirujano a un psicópata. Pues esto puede pasar también con las tecnologías. Entonces nosotros hemos convertido nuestro modelo de negocio en un servicio que nos permite, nos obliga a estar observando con detenimiento el proceso y esto pues, nos ha conducido desde el primer momento a trabajar con datos, con los modelos de datos, con el análisis de datos, con el diagnóstico. Tenemos desarrollado más de 500 patrones de diagnóstico para entender dónde están los problemas. Y los problemas no solo en relación a la calidad del agua, sino del proceso y del personal y de todos los recursos que están involucrados en el camino. ¿Vale? O sea que efectivamente datos por encima o antes que nada, ¿no? A datos antes que nada. Aquí he hecho un sinóptico que de alguna manera engorrosa viene a ser lo que han contado un poco Miguel y Javier también en relación a esto, ¿no? Es decir, si esto pretende
ser una abstracción de cualquier proceso productivo en industria, donde podemos tener un input de agua, unas fuentes de agua variadas, no tiene por qué ser unívocas, pueden ser variadas, de agua de red, agua de pozo, agua de un canal abierto, de un suministro, agua regenerada, y en cualquier caso esa calidad del agua puede ser muy distinta, sea cual sea, aunque sea nuestro mismo proceso productivo en Alicante, pues será bastante distinto del que tengamos en Barcelona, ¿no? O podría serlo, ¿no? Entonces, lo primero es conocer el agua de que disponemos, tanto en calidad del agua como en volumen y régimen de caudales, que esto es importante también, y cómo esto se distribuye en los distintos subprocesos que van a componer un proceso industrial, de fabricación industrial que sea, ¿no? Pues cada subproceso tendrá unos requerimientos de caudal y volumen, tendrá unos requerimientos de calidad del agua que se admite en ese proceso. Y esto es importante porque hay dos razones principales por las que el agua se consume en la industria. Una, porque se consume agua en el proceso, por ejemplo, en los procesos de evaporación, o cuando estoy produciendo zumo, por ejemplo. Y otra, simplemente porque el agua se ha ido deteriorando en el proceso productivo y deja de cumplir los requisitos que requiere ese proceso y tenemos que rechazarla. Pero que el agua sea rechazada en un proceso no implica que no sea admisible con una adecuación en otros procesos, ¿no? Y aquí viene el concepto de reuso, de reutilización, de regeneración, con lo que queramos llamar. Yo aquí hago un inciso, la normativa, la regulación es muy, muy importante, pero también puede ser muy confusa, ¿no? Y la terminología, la semántica que se utiliza a veces es confusa, ¿no? Nosotros en la práctica, conceptualmente hablamos de regeneración de agua, de cualquier proceso de reuso, sea cual sea la normativa que nos aplique. Luego hay que ver la normativa, pero al fin y al cabo estamos hablando de calidad del agua de la que partimos y calidad del agua a la que queremos llegar para poder reintroducir en un proceso. Entonces, en la medida que soy capaz de mantener el agua en las características adecuadas durante un proceso, es decir, alargo la vida útil del agua en ese proceso, está reduciendo significativamente el consumo de agua. Cuando ese agua ya no me es útil en ese proceso, ya tengo que evaluar si la puedo reutilizar, hacer un cupás de aguas sobrantes, reutilizar en algún proceso, adecuarla, etc. Y esta es la estrategia. Ahí nos ha mostrado alguna ficha del manual media, pues al final de lo que se trata es esto, ¿no? De entender bien cuál es el diagrama de flujos de mis procesos, entender bien los consumos, los requerimientos que tenemos y a partir de ahí diseñar una solución con las tecnologías disponibles y efectivamente evaluar costes, beneficios, etc. Nosotros en industria alimentaria tenemos soluciones específicas para algunos procesos. Hemos puesto aquí tres ejemplos de manera transversal a toda la industria, porque no afecta solamente a la industria alimentaria, son las torres de refrigeración o condensadores evaporativos, los sistemas de refrigeración, que son grandes consumidores de agua, y un punto, si se sabe manejar y tal, y un punto interesante para reutilizar agua, ¿vale? Siempre analizamos. Nuestra tecnología, aunque no nace para eso, es especialmente buena. Nosotros mantenemos un modelo, un control en tiempo real del pH de saturación para controlar la característica incrustante o corrosiva del agua, el equilibrio del agua. Y aparte tenemos mucha potencia en desinfección, entonces que es uno de los grandes riesgos, como sabéis, en las torres de refrigeración. Entonces es un punto ideal para nosotros donde reutilizar agua, ¿vale? Ahora contaremos algunos ejemplos muy rápido. En la industria del lavado de alimentos no tenemos experiencia con todos, pero sí con muchos. Estamos consiguiendo 70-80% de ahorros de agua, prácticamente todo el uso de productos químicos y no todo. Y además un tema muy importante que antes ha mencionado también Javier Donato, que tiene que ver con la preocupación creciente del mercado, de la administración, del mercado y de la industria por los cloratos, trialometanos, etcétera, ¿no? Por la producción de subproductos que puedan afectar a la salud. Entonces nosotros tenemos una solución que permite mantener a raya o incluso eliminar, si la estrategia fuera esa, completamente los cloratos y los trialometanos en el proceso. También esto nos vale también para el lavado de alimentos, aplicado de otra manera a los procesos de esterilización de envases. Y muchas veces de manera combinada. O sea, tenemos instalaciones donde estamos trabajando con un equipo que permite hacer el tratamiento del agua en un proceso de esterilización de envases, de autoclaves o pasteurización,
pero ese agua llevarla a la torre de refrigeración. En algunos sitios esto es muy interesante. Y luego, lo que llamamos genéricamente regeneración de agua, habéis puntualizado muy bien, Miguel y Javier, este tema. Nosotros lo seguimos llamando regeneración de agua porque, bueno, porque simplemente por simplificar y por unificar conceptos, porque la semántica aquí es muy peligrosa, ¿no? Y la normativa está, lo único que hace es generar, bueno, no digo que sea mala, ¿eh? Lo único que hace semánticamente es generar un lío tremendo, ¿no? Al final, lo que tenemos que volver a partir es de qué parámetros tenemos en el agua y qué parámetros queremos alcanzar y cuánto nos cuesta llevarlo, porque tecnologías hay en general, no digo para todo, pero para la mayoría de los problemas que nos enfrentamos en la industria de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, la regeneración de agua, ahora veremos muy rápidamente unos casos, pero va desde recuperar agua, un escurrido de un proceso, del que sea un rechazo de un proceso, y tratarla, adecuarla, mezclándola o no con otros, para meterlo en otro proceso, hasta el más extremo, que en la industria alimentaria sí que tiene limitaciones legislativas, que está el agua de fuera de la industria, agua efectivamente regenerada, una estación depuradora, y utilizarla para otros procesos. Pero en el camino tenemos toda la combinación. Efectivamente, la normativa del año pasado nos ha abierto la posibilidad de simplemente no permitir que el agua de nuestra industria salga fuera y en ese momento hacer plantear estrategias para reutilizar el agua al extremo. Que yo creo que esto, bueno, creemos todos que esto es la realidad que viene, ¿no? La realidad que viene ya no solamente por responsabilidad, por compromiso medioambiental, por sostenibilidad, sino porque no nos interesa que se nos quede. Es mucho más caro que cualquier decisión de estas tener una semana una planta o una industria parada, ¿no? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de, bueno, se nos ha colado alguna, porque esto no me lo han preparado, pero se nos ha colado alguna que no es de industria precisamente, pero bueno, casos de industria alimentaria donde, por ejemplo, estamos en el caso de Bonaria, donde estamos reutilizando los 140.000 metros cúbicos de la depuradora de la planta, adecuándolos y tratando de meternos en las torres de refrigeración. Por ejemplo, con el pozo estamos involucrados en un proyecto en el que ya hemos cumplido la primera etapa, que es el abastecimiento del agua a las torres de refrigeración, a los condensadores evaporativos de la planta, que no me acuerdo ya si son 50 o 50 y tantos, 400.000 metros cúbicos al año. Todo ese agua era osmotizada y por tanto tenía un sobrecoste de tratamiento, etcétera. El primer paso ha sido dejar de osmotizar el agua y demostrar que podemos meter el agua con esa calidad tremendamente alcalina, incrustante, etcétera, manteniendo las condiciones en los condensadores. Y el paso en el que estamos ahora es ya meter el agua de reuso de los procesos productivos, ¿vale? Y de donde vamos a ir pues a 410.000 metros cúbicos de ahorro. Y esto, aquí sí que involucraremos tecnología de geodesic, pero también tecnología propia de la que manejáis, por ejemplo, en Sitra y en otras compañías especialistas en depuración, porque a veces la carga orgánica es muy superior a la que podemos nosotros gestionar con la tecnología propietaria, ¿no? Aquí de lo que se trata es de hacer las cosas muy bien, todo lo bien que se pueda, no necesariamente de colocarle al cliente la tecnología que te interesa en un momento determinado, que esto se ha hecho mucho y se paga, ¿no? Y los clientes lo están pagando. Tenemos casos muy, muy interesantes por ejemplo, yo creo que no está aquí puesto, pero bueno, tenemos algunas industrias, por ejemplo, de encurtidos, ¿no? Donde estamos envasando encurtidos y hay que todo el proceso de esterilización, etcétera. Pues ahí estamos realmente consiguiendo ahorros del 70-80% del consumo de agua del proceso y manteniendo la calidad, incluso mejorando mucho la calidad del agua. Porque al final la calidad del agua no solo es un tema de tipo sanitario, es que cuanto mayor sea mi capacidad de mantener la calidad del agua, mayor será mi capacidad de mantener el agua más tiempo en el proceso, ¿no? Y poder optimizar eso. Entonces, yo no quiero enrollarme mucho más. Yo sí que lanzaría, apoyar un poco el mensaje, porque la estructura de las presentaciones de Miguel y Javier ya han simplificado el proceso, pero que no solamente se puede hacer, no solamente es bueno que lo hagamos por el bien de todos, sino que es bueno que lo haga la industria porque le interesa a la industria no ser tan dependientes del abastecimiento externo, tener más capacidad y poder demostrar que somos capaces de producir más y mejor
o menos. Y este es un mensaje que yo lanzaría. Y daros las gracias a todos. Estamos a vuestra disposición por si os hace falta algo en cualquier momento. Muchas gracias, Luis. La verdad es que vamos bien con los tiempos, así que vamos a seguir. Antes de dar paso a Álvaro más de Bioferric, os querría recordar a todos los asistentes que si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues lo escribáis en el chat y así lo incorporamos para la mesa redonda. Y sin más, pues Álvaro, cuando quieras tienes la palabra. Estupendo, muy bien. ¿Se me oye? Sí. Sí, se te oye, se te oye. Estupendo. Pues nada, lo primero, muchas gracias a toda la organización por invitarnos y poder hablar de un tema que al final es tan importante para tantos aspectos de la vida. Y nada, la última parte que he podido escuchar de mi compañero anterior, de Luis, la verdad es que ahí hay 2 o 3 ideas muy buenas que me han gustado y que a ver si luego tenemos oportunidad de comentarlo, que es un poco por ahí. Bueno, pues nada, yo voy a comentaros un poco lo que hacemos en Bioferric, en nuestra startup, y voy a ponerme aquí a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo? Sí, pero yo no sé por qué tengo dificultades para verlo. Yo de momento no lo veo. Sí, Esta es... ya sí. Ah, vale, perfecto. Vale, ahora sí, venga, gracias. Vale. Pues nada, nosotros un poco acorde con la temática de hoy, lo cual entiendo que no es por casualidad, pues nos dedicamos al tema de regeneración de aguas industriales. Y bueno, nosotros en este proceso que hemos estado llevando a cabo durante estos últimos años, con lo que estamos finalizando, culminando el trabajo realizado, es básicamente con un proceso que nos permite reutilizar una cantidad casi total del agua tratada, lo cual a su vez permite ahorrar sustancialmente los costes del proceso y por tanto pues se termina amortizando de una forma atractiva para un cliente industrial típico. Y este proceso y este producto que os voy a comentar después, pues la idea es que pueda comenzar a comercializarse de cara al año que viene. A ver, nosotros lo que hemos hecho durante estos últimos 6, 7 años ha sido evolucionar una tecnología que estaba enfocada en la absorción de contaminantes que están disueltos en el agua y en un primer momento iniciamos el desarrollo con lo que eran partículas magnéticas recubiertas. Esto nos llevó a utilizar esferas recubiertas y después de las esferas recubiertas utilizamos un absorbente convencional ya comercial a día de hoy, pero habiendo podido extrapolar la ventaja que presentaba el proceso desarrollado por los absorbentes anteriores, que era básicamente que pudimos encontrar una forma sencilla de coger contaminantes disueltos y soltarlos como un sólido concentrado. De esta forma, claro, se evita un gran problema de los absorbentes que, vamos, mucha gente de aquí sabrá igual o mejor que yo, que es el tema de las aguas de rechazo, de la misma forma que sucede con el tema de la osmosis inversa y todas estas tecnologías. Entonces, lo que en esta ya tercera generación de la tecnología hemos conseguido es los altos rendimientos de absorción de absorbentes más convencionales, con la ventaja de su sencillez de implantación y de disueltos y soltarlos como compuestos sólidos y generar aguas de rechazo. Esta es la tecnología que en una imagen vale más que 1000 palabras, pues se suele decir, pues resume el valor de este un proceso alrededor. Álvaro, perdona, es que te perdemos en algún momento un poquito. Si quieres, apaga la cámara y así Sí, claro. la imagen Sí. y va a ser más fácil. Claro que sí. A ver, un momento. Ahí, estupendo. Gracias. ¿Se me escucha bien ahora? Yo. A ver. Modo pantalla. Vale, pues si se me escucha y se ve la presentación, es lo importante, que yo ya me tengo muy visto. Adelante. Se te escucha bien, sí. Vale, estupendo. Pues nada, a partir de esta optimización de la tecnología que hemos llevado a cabo, hemos construido un proceso a su alrededor. ¿Para qué?
Pues básicamente para conseguir atacar un problema que es bastante concreto, que va enfocado a la eliminación de materia orgánica y compuestos disueltos que puedan ser susceptibles de arrastrarse con el fango o el tipo de subproducto mínimo que se genera en nuestro caso, y eso poder complementarlo con otros tratamientos que nos ayuden a llevar a cabo el objetivo, que es bajar de un tipo de agua pues en torno a los 1.000-1.500 miligramos por litro hasta por debajo de 5 en cuanto a la cuantificación de materia orgánica, es decir, una eliminación del 99, tal por ciento. Claro, esto que suena así muy técnico o que me estaba dando este chico de porcentaje de materia orgánica y tal, ¿qué hace? Pues del proceso pasamos al producto, que ya es un poco la construcción tangible de esa tecnología y ese proceso que se ha construido sobre él. ¿Esto para qué es? Pues lo que he estado describiendo ahora es un agua que se origina como residuo dentro del proceso de las lavanderías industriales, además de otros tantos procesos de lavado, y que en este caso particular, este proceso de agua es capaz de depurar al punto de que se pueda regenerar el agua industrial. Es decir, que esté tan limpia que pueda ser reaprovechada. Y comparte muchas características con otros dos elementos que quizás para esta sección, que es más enfocada a agroindustrial, pues ahora entendéis un poco cómo se va bailando todo de forma un poco más clara. Claro, como os comentaba, va para un rango muy concreto este proceso que estamos desarrollando. Este rango es para todo el sector de las lavanderías industriales el problema. Sin embargo, para muchas aguas residuales del sector agroalimentario, lo que consiguen con sus procesos actuales es depurar el agua, que es quitarle de 30.000, 29.000, vamos a decir, para que lo puedan tirar por las cañerías. Pero claro, no está lo suficientemente limpia como para que se pueda poder reaprovechar en esos procesos industriales. Entonces, nosotros lo que esperamos es que en el medio y largo plazo podamos haber adquirido un desarrollo, una capacidad, un tamaño, unos recursos suficientes para poder desarrollar la transversalidad del proceso y poder empezar a atacar y solventar un problema dentro de una industria tan importante en nuestro país como la agroalimentaria. Pues. Y bueno, esto es el resumen de siempre de las personas que estábamos, el equipo, hay gente estupenda por todos lados. y nada, y si tenéis cualquier duda, yo estaré encantado de intentar contestarlo. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante ese impulso al emprendimiento en el que estáis trabajando, Álvaro. Bien, yo, después de agradeceros a los cuatro vuestras presentaciones, doy paso a Juan Carlos Vázquez, que, como comentaba al principio, es nuestro subdirector de Caja Marinnova y que va a moderar la mesa redonda. Juan Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Manolo. Bueno, pues vamos a dar paso al coloquio. Y como me ha comentado Manolo y también hemos puesto en el chat, os sugerimos, os rogamos que hagáis algún tipo de pregunta y aprovechar la oportunidad para hacer preguntas un poco a los ponentes. Yo voy a empezar mientras con el coloquio y me voy a dejar primero a Miguel. Miguel Ortega, ya he visto un poco la presentación que habéis hecho, conozco a INIA, todos los desarrollos que hacéis y cómo trabajáis. Bueno, y me ha llamado mucho la atención un poco pues todo el trabajo que realicéis, ¿no? A la hora de analizar un problema, ¿no? Cuando enfrentáis a una planta de procesado, a una industria agroalimentaria. Y ahí quería preguntaros yo, porque normalmente vosotros, por lo que he visto, lo que hacéis es toda la labor un poco de consultoría, análisis del problema y diseño un poco de la instalación, ¿no? Pero ahí entra ya, no llega a la fase de ingeniería ni a la fase de instalación después, ¿no? Sí, y un poco que me gustaría que me explicara un poco el proceso, cómo soléis trabajar con la empresa y también si en esa segunda fase, pues no sé si tenéis acuerdo, cómo se realiza normalmente ese tipo de actividad. Sí, bueno, nosotros la forma de trabajar que tenemos es siempre al servicio de la empresa, de la industria. Y por eso mismo no entramos en colisión con otras actividades de otras empresas como las del resto de mis compañeros, ¿no? Que entrarían un poco a continuación de nosotros. Nosotros lo que hacemos es que lo primero es que tenemos un tema de confidencialidad muy elevado. O sea, lo que vemos no lo contamos nunca, ¿no? Y después de trabajar tantos años, pues la gente, pues bueno, ese tema es vital y la gente sigue confiando en nosotros. Nosotros lo que hacemos es, por así decirlo, trabajamos en dos fases que a su vez tienen dos subfases.
La primera fase es la de recopilación de toda la información del proceso donde nos entrevistamos con todos los actores de la actividad y posteriormente elaboramos pues, una especie de dossier donde lo que queda fuera de la visita se potencia muchísimo más, incluso buscando cosas y tal y todo este tipo de historias. La segunda subfase lo que hacemos es caracterizar y medir. Y caracterizar y medir todo lo que podamos medir. Sí que es verdad que en muchísimos casos, por tema físico o por tema de tener un histórico más elevado, recomendamos que se instalen contadores o caudalímetros o sondas en continuo que puedan medir, puesto que nosotros no podemos estar un año entero midiendo en una empresa, ¿de acuerdo? Medimos por campañas y tal. La segunda fase lo que hacemos es que nuestros laboratorios, que también son muy conocidos a nivel nacional y mundial, lo que hacemos es que ensayamos todos los parámetros físico-químicos y microbiológicos que de alguna manera afectan a esa actividad y que nos indican a detectar esos usos del agua específicos que estábamos hablando y evidentemente a tener un mapa, una radio. Hacemos como un médico de alguna manera. Nosotros no hacemos imposición de manos, hacemos un diagnóstico basado en herramientas como son los análisis y las mediciones de magnitudes, ¿vale? Y el tercero lo que hacemos es que desarrollamos ese manual media, que el manual media no es una Biblia ni es un libro sagrado, es un manual que nosotros te lo tomamos como referencia y que a lo largo de los años hemos ido definiendo y particularizando para la aplicación en el sector agroalimentario. Entonces, como estaba diciendo, no es lo mismo trabajar en una central hortofrutícola de cítricos que en una central hortofrutícola que haga caquis, por ejemplo. No es lo mismo, es totalmente diferente. Ni siquiera en el contexto, ni en la producción, ni en los tamaños, ni en los calibres, etc. Esa es nuestra forma de trabajar. Y terminamos justo en esa fase en la que le decimos, por ejemplo, a los compañeros, mira, la carga contaminante es esta, el diagrama de flujo es este, y la previsión que tenemos una vez todo esto esté funcionando y tal, es que la carga contaminante que te salga y la previsión es esta, ¿de acuerdo? Con lo cual, mis compañeros lo que hacen es que hacen un traje a medida del diagnóstico previo que hemos hecho nosotros. Porque antes, hace unos años, lo que hacía era, ¿verdad, Javier? Si no lo digo así, me corriges. Era una imposición de manos. Te la ponían encima, yo es que he hecho muchas depuradoras de no sé qué, o muchas de tal, o es que, y no tiene nada que ver una con la otra, y cuando más trabajas en este tema, más cuenta te das. Entonces nosotros lo que de alguna manera proponemos a la gente es, invierte una pequeña cantidad en hacer un diagnóstico y después búscate a quien tú creas que sea un referente para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Esa es un poco la actividad que tiene INIA. No invadimos el trabajo de las ingenierías ni lo pretendemos, sino somos un primer eslabón para que la gente pueda decidir muchísimo mejor qué es lo que va a hacer. De ahí, por ejemplo, son bastante conocidos nuestros trabajos de estudios de alternativas de depuración, que lo que hacen es, mira, puedes poner un SBR, puedes poner un biológico convencional, puedes colocar un MBR, un MBR, pero estos son las ventajas y los inconvenientes. Por lo que he visto en tu presentación, el tema del manual media, que puede asustar, ¿no? Con los 3 tomos que has dicho que tiene. Sí. Yo no lo conocía, pero bueno, al final eso lo traducís, ¿no? De forma sencilla y cómo aplicarlo, ¿no? Sí, claro. A todo el proceso, ¿no? Claro, el manual media es un manual que está hecho por técnicos para, por así decirlo, para usuarios o para el público que hace una depuradora. De hecho, esto es algo, entre comillas, como muy popular. O sea, en el manual Inmedia intervienen todos los actores de la producción. Y, evidentemente, a ver, si una persona tiene un conocimiento, en el caso, vamos a suponer, que yo tuviera una fábrica, por ejemplo, mañana tuviera que hacer, yo lo aplicaría. Pero normalmente sí que es verdad que zapatero tus zapatos y cada uno tiene tal. Nosotros estamos muy especializados y lo que hacemos es que dirigimos durante todo el proceso de inicio a final esto con las industrias agroalimentarias. Porque ha sido, a ver, de hecho se desarrolló un manual media hace 20 años aquí en la INIA de la industria cárnica que sigue utilizándose como referencia en Sudamérica, en prácticamente toda Europa, porque también se hizo uno de curtidos y se hizo otro, creo que recordar, de textil. Estos que los hicimos institutos tecnológicos especializados en esta materia, ha sido como una herramienta que la gente ha ido siguiendo. No es un dogma, quiero decir, todo tiene sus particularidades, pero nosotros sí que acompañamos desde el principio hasta el final. O desde el principio solo haciendo la primera tarea o parte de la segunda, o lo que nosotros nos quedamos donde nos diga nuestro cliente que nos quedemos.
pero no superamos la fase de ingeniería. Vale, perfecto, Miguel. Mm. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, en este caso es de Clark Hutton, que nos preguntan: buenas tardes, habéis comentado sobre restricciones en los productos autorizados para desinfección de agua en el sector alimentario. Ya sabemos que hay muchas restricciones por parte de los consumidores, de las cadenas de supermercados, en cuanto a ciertos contaminantes que se han comentado hoy. Es una pregunta que tenía yo aquí, pero bueno, la vamos a ahondar más. Pues está el tema de cloratos, percloratos y otras sustancias que se generan, ¿no? Y además que esa normativa, bueno, o esas exigencias a veces van surgiendo en el camino, y la van imponiendo, ¿no? También las cadenas de supermercados, lo cual hay que dar una respuesta rápida muchas veces a estas cuestiones, ¿no? Y entonces él nos pregunta que si podemos hablar un poco más sobre ese tema. Esta pregunta la voy a dejar abierta, ¿no?, para todos, para el que quiera responder. Entiendo que si estamos preocupados por la huella hídrica y la sostenibilidad, es bastante contraproducente emplear productos clorados, ¿sabes?, químicos para estos procesos, por lo que decía, por el tema de los productos contaminantes. Y bueno, yo quisiera que cualquiera de vosotros respondiera y luego uniré con otra pregunta. Perfecto. Pues si queréis, comento yo. Lo hemos estado hablando desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Hay mucha normativa que, sobre todo a nivel europeo, se va a ir transponiendo a la legislación española. Sí que es cierto que hemos vivido unos años con ciertas tensiones entre los países del norte de Europa y los del sur, sobre todo por ciertos compuestos: cloratos, cloritos, percloratos, trialometanos, y ahí, bueno, pues ha habido un poco de diferencia entre el norte de Europa y el sur. Sí que es cierto que incluso aquí en España la realidad ha sido que, si bien la legislación se ha venido adaptando un poquito más tarde, pues bueno, si tú al final estabas produciendo un producto y lo querías vender en Alemania, pues muchas veces tu cliente en Alemania, tu cadena de retail o tu cliente final, pues te ha pedido un dato, ¿vale? Un valor de estos contaminantes en el agua. En muchos casos estamos hablando de contaminantes que, como bien indica, proceden de los sistemas de desinfección que se han venido aplicando con el agua. Hay que tener en cuenta que la realidad es que gran parte del agua que las industrias reciben de un abastecimiento urbano ya tienen unos niveles que dentro de la industria alimentaria están muy comprometidos, ¿vale? Por lo tanto, eso obliga a la industria, pues, a tratar esas aguas, pero luego, como tú dentro de tu industria tienes que garantizar también unas condiciones higiénicas y sanitarias de ese agua, pues tienes que aplicar sistemas de desinfección. Sí que es cierto que, por regla general, los sistemas de abastecimiento urbano pues vienen utilizando hipoclorito, que es el desinfectante más universal, pero dentro de la industria pues hay otras alternativas. Por ejemplo, en uno de los casos prácticos que yo exponía, creo que era el primero, pues ahí, por ejemplo, se estaba hablando del uso de carbón activo para la eliminación de ciertos pesticidas y de ultravioleta para la desinfección del agua. ¿Vale? Luis también podrá introducirnos de que, bueno, de que ellos también disponen de otras tecnologías, otros sistemas de desinfección, ¿vale? Pero sí que es cierto que, evidentemente, por cuestiones de seguridad alimentaria, lo que está claro es que nos vamos a tener que adaptar, pues, a estos niveles de productos indeseados en el agua. Luis. Sí, pues bueno, yo sí puntualizar un poco esto porque Mm. claro, va a depender mucho de los procesos por lo que nos esté preguntando el asistente, ¿no? Pero por poner dos ejemplos de procesos donde tiene que preocupar la producción de organoclorados, que son todo lo que hablamos antes del el lavado de frutas y hortalizas por inmersión en las lavadoras, está sujeto a este riesgo y no te queda más remedio que tratar el agua en el proceso, con independencia de lo que hayas hecho antes y después. Hay que tratar el agua en el proceso. Se ha trabajado mucho, hay empresas que han trabajado con productos químicos alternativos a los compuestos de cloro y nosotros hemos dado una solución que funciona muy bien. Ahora quiero hacer un par de matizaciones por no hablar de Geodesic, no se trata de vender los nuestros, ¿no? Sino yo creo que hay un tema más general que ahora me gustaría recordar un poco. En la industria cárnica, por ejemplo, cuando en el despiece del cerdo, cuando tienes abierto el canal, que ahí se toma una muestra el veterinario para ver si tiene una serie de bacterias o no en la carne, eso hay que limpiarlo. Se limpia también con agua con cloro.
¿vale? Agua clorada. Y está dejando, en unos casos y en otros se generan residuos, cloratos, percloratos, etcétera, ¿no? Organoclorados, que efectivamente, según el mercado al que estemos yendo, yo vuelvo, en esto digo lo mismo que antes. Aquí este problema hay que acometerlo sí o sí, antes o después, pero hay que acometerlo porque o sea, no se va a dar marcha atrás. Ya se sabe que son perjudiciales y la normativa va a ir viniendo. Gente que se ha encontrado con lotes de muchos kilos en la aduana de Estados Unidos, en Japón, en Alemania, etcétera, ¿no? O sea, esto hay que resolverlo y se puede resolver. Yo quiero decir que además de la tecnología, en este tema particular de la calidad sanitaria del agua, en el proceso, esto no es electricidad que se da la luz, se da un tal y la tenemos servida porque afortunadamente estamos en España y es que el agua está cambiando continuamente. Y hay que vigilar el proceso, y hay que vigilar los elementos que intervienen en el proceso. Y las sondas no te van a dar un valor fiable necesariamente sí, porque estás gastando dinero en la sonda. El operario no tiene por qué saber calibrar los elementos. Es decir, muy importante vigilar de manera todo lo más automático posible, todo lo menos costoso posible, hay que vigilar la evolución del proceso. Por esto, insistir en el tema de la monitorización que decía antes Miguel, insistir en esto y en la medida de lo posible integrarlo, porque se puede utilizar el producto químico mejor de lo que se utiliza. No digo necesariamente contratar a empresas como las nuestras a introducir tecnología, pero bueno, ya que no te molestas en invertir en tecnología, al menos utiliza bien, conoce los procesos y utiliza bien lo que tengas, ¿no? Los recursos que decíamos antes. Pero esto es muy, muy importante en cualquier tema. Yo quiero reincidir un poco ese mensaje de que al final pensamos en un tratamiento del agua, que es un tratamiento directo, una acción directa, tenemos un agua y la tratamos. Pero hoy se está poniendo de manifiesto todo lo que hay que hacer previamente, ¿no? Desde el punto de vista de auditoría, diagnóstico un poco de los problemas, ver cuáles son todos los procesos, cuáles son las fuentes de agua, la calidad, la tecnología que tienes que aplicar para conseguir esa calidad. Bueno, todo eso yo creo que ese mensaje lo estáis dejando muy, muy palpable, ¿no? Entre todos. Perdona, Miguel, que te he interrumpido porque quería No, yo solo reforzar esa quería idea. comentar una cosa. Habéis hablado también de los productos de limpieza. Hablando del tema de las plantas hortofrutícolas, tenemos muchísimos productos fungicidas, como por ejemplo el imazalil, que son históricos y que pues es un tema también para poner el cascabel. Quiere decir a esta persona que si tiene interés en el tema aquí en AINIA hay un departamento especializado en higiene y en control de puntos críticos y en legislación aplicable desde para exportar a lo que sea. Lo digo porque, bueno, se puede hacer aquí una consulta y ya está, no hay ningún tipo de problema. Yo no soy experto en la materia, pero quería puntualizarlo. Sí, yo quería ahondar más un poquito porque, claro, la pregunta que ha hecho también es que, claro, hay muchos productos desinfectantes a base de cloro, ¿vale? Pero todos no son iguales, por lo menos a lo que yo he llegado a entender, ¿no? Porque, por ejemplo, la lejía tiene un poder desinfectante y luego hay, por ejemplo, derivados de la lejía, bueno, derivados no de la lejía, sino del cloro. Otros usos del cloro, por ejemplo, está el ácido hipocloroso, que en teoría es 100 veces mucho más potente como desinfectante, pero que genera muchísimo menos carga de clorato, de perclorato, o hay otras tecnologías como la electrólisis no salina, es decir, hay distintas tecnologías que posiblemente no generen esos problemas de clorato y perclorato. Lo que está claro es que si tú utilizas por lejía o un producto similar, pues si tienes un limitante en cuanto a lo que puede tener como contaminante el fruto, pues puedes tener problemas. Y más siempre, como se ha comentado antes, Javier, de que muchas veces el agua que se utiliza viene potabilizada, pero viene clorada directamente con lejía. Sí. Aquí Juan Carlos sí que hacer una matización. Vamos a ver. La seguridad alimentaria de la que estamos hablando ahora viene sobre todo por garantizar unas condiciones de desinfección del agua, ¿vale? Esto, hoy por hoy, por ejemplo, los casos que nos estamos encontrando sobre todo es producciones de alimentos frescos, todo lo que es cuarta gama, las producciones de pistachos, que ahora tan de moda están, la producción de baby food, de alimentos para bebés, incluso la propia producción de bebidas, ¿vale? Entonces, aquí sí que es cierto que hay que considerar varias cuestiones. Una, hoy por hoy, si no recuerdo mal, la normativa, el Real Decreto de Agua Potable, creo que marca pues, un valor de 0,7 miligramos litros de clorato en agua, cuando en muchas producciones ya te están pidiendo un nivel de 0,1.
¿vale? Por lo tanto, si tenemos ese gap, si tenemos esa diferencia entre el agua que recibo y lo que yo tengo que garantizar en mi producto, pues evidentemente algo tengo que hacer. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Esto a muchas empresas les obliga a hacer un tratamiento de las aguas que reciben para eliminar esos cloratos, ¿vale? Por ejemplo, si nos centramos en los cloratos. Ahora bien, cuando yo cojo ese agua en mi industria, en muchas ocasiones, por ejemplo, si estoy en un cuarta gama, pues yo voy a tener una lavadora, seguramente voy a tener un sistema riñón para recircular parte del agua y poder hacer reciclos dentro del sistema, ¿vale? Y optimizar mi consumo de agua. Ese agua ya la estoy poniendo en contacto con materia prima, con materia orgánica, etcétera. Por lo tanto, se pueden dar otros derivados. Ahí, evidentemente, hay que estudiar bien caso por caso para ver cuál es la mejor aplicación que puedo hacer. Productos desinfectantes hay ozono, ultravioleta, hay generadores in situ de un desinfectante derivado del cloro. O sea, hay muchas alternativas que se pueden aplicar. La aplicación de esos desinfectantes también van a guardar mucha relación, pues garantizar textura, condiciones organolépticas de los productos que yo estoy trabajando, ¿vale? Y luego también es cierto que, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con industrias que dicen, uy, yo es que recibo, yo es que elimino el clorato del agua que yo recibo. Pero claro, luego lo tengo que volver a clorar el agua. Y ves muchas veces que simplemente, por ejemplo, hacer una mala dosificación de un producto o decir, tengo aquí un bidón de hipoclorito y lo tengo ahí un año y voy dosificando ese hipoclorito, pues el envejecimiento que yo tengo de ese producto me va a llevar a un mayor nivel de cloratos en mi sistema de agua, ¿vale? Por lo tanto, hay muchas variables a estudiar para ver cuál es el mejor sistema de desinfección que puedo aplicar en mi industria y que eso no me lleve pues, a una condición pues, problemática dentro del producto que yo estoy elaborando. Muy bien, muchas gracias. Ahora hay otra pregunta y yo creo que ha dejado claro, Miguel, que tú coges agua regenerada, ¿no?, de fuera, tú no las puedes emplear directamente ¿no? Tú puedes emplear para el lavado de frutas y hortalizas, ¿no? No. La pregunta dice, según el nuevo Real Reglamento, ¿podemos regenerar? Está diciendo que si podemos nosotros regenerar el agua para volver a usarla en el lavado de frutas y hortalizas. Y eso es una cosa como regenerar para utilizarla, y otra cosa sería que tú tienes las tolvas de lavado y tú la vas recirculando ahí y la vas Sí. en ese mismo proceso. No sé, por distinguir la respuesta en esos dos sentidos. Sí, Es que, como estaba comentando Luis antes, la semántica nos mata. O sea, el castellano es un idioma muy rico, pero curiosamente nos hemos empeñado en llamarle a todo más o menos igual, ¿no? Entonces, agua regenerada es toda aquella agua que tú ya has abandonado, no has vertido, pero que has abandonado del proceso y que la vas a utilizar, la vas a ver, ¿qué calidad necesito para el mismo proceso? X, pues la voy a someter a una regeneración para que tenga X. ¿Qué tengo que llevarla a otro proceso donde la exigencia sea menor, que sea X menos Y? Pues le voy a dar un tratamiento para que vaya a X menos Y. Mientras no salga de mi recinto fabril, ese agua regenerada yo la puedo reutilizar, pero vayamos por partes. Yo podré recircular el agua para uso de alimentos siempre que me lo permita mi inspector de sanidad y siempre que mi APPCC, controlando todo lo que controle, puede determinar que eso puede ser así. Lo que no me van a dejar nunca, aunque teóricamente sea posible, es coger el agua residual de mi planta, regenerarla y utilizarla para hacer un arrastre de patatas, por ejemplo, antes de su corte, o que lo que las utiliza para el corte. No sé si me explico. Quiero decir, eso sí que la palabra se utiliza recirculación para cuando yo cojo un agua regenerada y la vuelvo a meter dentro de mi recinto, pero el agua regenerada es un agua que yo he tratado para tener un uso concreto. Pero si, por ejemplo, yo la estoy recirculando para hacer un transporte, por ejemplo, y el agua va de A a B y de B vuelve a A, y estoy así durante un tiempo, mi APPC me va a determinar cuánto tiempo puedo estar aguantando ese agua. Evidentemente la puedo someter a un tema de tamizado, de filtrado, de flotación, lo que sea, sin añadir ningún tipo de producto químico. Pero llegará un momento en que ese agua yo tendré que dejarla caer, no puede estar allí eternamente, ¿de acuerdo? O no la puedo llevar a un proceso que sea un proceso crítico. Y por supuesto yo dudo mucho, aunque tuviera el agua más pura del mundo, de una salida de una depuradora, que me pudiera permitir un inspector de sanidad
Y cuando digo experto en seguridad no estoy hablando de un monstruo, estoy hablando de una persona que vela por nuestra seguridad, que por seguridad alimentaria pudiera meterla en un pelado de gajos de Satsuma o en una conserva de peras donde se le mete un corte y más, meterla como líquido de gobierno de una conserva. Yo creo que no estamos todavía ahí, aunque el agua la pudiéramos depurar. Más que nada por esa especie de... A ver, aunque técnicamente es posible, sí que creo que la sociedad no está preparada todavía para poder llegar ahí. Y evidentemente no nos van a dejar hacerlo. Pero para, por ejemplo, lo que está comentando Luis, meterla en unas torres de refrigeración, en unas bombas de vacío, siempre todo lo que son aguas auxiliares. Ahí sí, perfectamente. Hay tema ahora de agotar lavados ZIP a base de concentrar, recuperar la sosa y volverla a meter, por ejemplo, el lavado de botellas de envases retornables. Yo creo que esa es la tendencia y donde realmente se utiliza más agua. ¿Vale? Creo que el agua que tiene contacto directamente con el alimento, la industria alimentaria o las centrales frutícolas, es lo menos. Es decir, es algo anecdótico, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, esto es una opinión técnica personal mía. En cuanto a volumen. Me gustaría matizar, o sea, bueno, matizar no, agregar, digamos, porque creo que la pregunta iba orientada hacia el lavado, el agua de lavado, o sea, reutilización o regeneración de agua para el lavado del producto, que efectivamente la respuesta de Miguel es perfecta, con independencia de que la normativa permitiese, aunque permitiese, el riesgo que tienes ahí no sé si merece la pena, cuando nuestra experiencia es que podemos reducir el consumo de ese agua de lavado tal, un 70, un 80% tranquilamente. Nosotros estamos en instalaciones, por ejemplo, de gama 4, con, yo qué sé, con pera, con piña, con lechuga. Estamos trabajando con el mismo agua todo el día y en mucho mejores condiciones del agua que la que tenía previamente, pues están mucho mejores, cumpliendo con agua como si fuera agua de aporte. De hecho, es agua de red y la mantenemos mucho tiempo en el sistema. ¿Para qué preocuparnos, estar preocupados porque un día se nos escape un poco el tratamiento y montemos un lío con el producto, ¿no? Entonces, el agua regenerada tiene sus utilizaciones, de nuevo volvemos a la semántica. Lo que tenemos que hacer es intentar consumir menos agua en cada proceso y luego buscar procesos alternativos para ese agua de rechazo, sea cual sea el Totalmente origen. de acuerdo, Luis. Vale, ahí se queda bien claro el concepto, ¿no? Que mientras que tú puedas mantener ese agua en mejores condiciones, pues la sigues utilizando y lo que está haciendo es reducir el consumo, pero no es lo mismo que coger y decir una vez que ya sale, como decir, como un rechazo, lo voy a volver a tratar y volver a implementar. Sino se trata de Si incorporar sale en de un ese proceso. proceso, si sale de ese proceso todavía, pero si está saliendo de una depuradora, donde ya ni controlas lo que ocurre, que además, bueno, ya tenemos que entrar en qué tipo de depuradora, etcétera. No, simplemente no parece que tenga mucho sentido y efectivamente sanidad tampoco nos lo va a permitir, ¿no? Ahora quería enlazar con el nuevo Real Decreto, ¿no? Que a nivel, por ejemplo, de la regeneración de agua, en EDAR y demás, bueno, pues ha traído consecuencias, ¿no? En cuanto a la calidad de agua que se pide y el plan de puntos críticos y demás. Yo no sé si a nivel de tratamiento de agua industrial, ¿cuál ha sido los mayores cambios o implicaciones y medidas que se han tenido que adoptar o se tienen que adoptar para ajustarte un poco a ese nuevo Real Decreto? Bueno, el nuevo Real Decreto en 1085, hay que entender que España aquí sí que fue pionera en Europa en el tema de reutilización de aguas. En España se aprobó el anterior Real Decreto en diciembre del 2007. Sí. Y hay una experiencia extensa. Luego, evidentemente, las experiencias sobre regeneración de aguas o reutilización de aguas, pues esto ha ido por barrios. Los últimos datos del INE, si no recuerdo mal, creo que se hablaba que Comunidad Valenciana creo que era la primera comunidad que más agua regeneraba, Murcia, Cataluña, pues evidentemente donde hay un mayor estrés hídrico. El nuevo Real Decreto que tenemos sí que es cierto que va a empezar a traer bastantes iniciativas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo en el mercado es que, bueno, pues va a haber un movimiento bastante importante, fundamentalmente, por una parte, y hay que tenerlo en cuenta, y es que el hecho de que tú quieras hacer una regeneración de agua, ya o de tus propias aguas, o, por ejemplo, de las aguas de una depuradora municipal, que también lo puedes solicitar, hay que tener en cuenta que eso genera un derecho. Por lo tanto, aquí también hay una cuestión de competitividad.
Es decir, si yo adquiero ese derecho en mi fábrica, pues a lo mejor Miguel está en la fábrica de al lado, pues ya no puede tener acceso a ese derecho, ¿vale? Por lo tanto, hay que empezar a pensar que se van a generar derechos sobre un recurso escaso como es el agua, ¿vale? Luego, evidentemente, el Real Decreto, pues a nivel de planes de vigilancia, de control sanitario, flexibiliza ciertos usos del agua, ¿vale? Entonces, ahí sí que es cierto que evidentemente, bueno, pues viene a matizar el Real Decreto anterior que teníamos y viene a mejorarlo, ¿vale? También es cierto que aquí también hay una cuestión de competitividad, no solamente de la industria alimentaria. Ahora, por ejemplo, hay muchas iniciativas dentro del sector químico, del sector petroquímico. Hay muchos desarrollos en estos momentos que precisan agua, por ejemplo, centros de datos, producción de hidrógeno verde. O sea, tenemos que empezar a pensar pues que el agua, pues si es un recurso que va a estar ahí, pues se va a empezar a dedicar a ciertas cosas. Mm. Yo ahí también quiero trasladar un poco el mensaje también de que al final en la industria agroalimentaria, que es donde hemos querido centrar este webinar, al final se producen alimentos, ¿no? Se producen alimentos que se llevan los consumidores y los consumidores cada vez están más preocupados por eso, por el uso del agua, ¿no? Y estamos en una zona de estrés hídrico Mm, y entonces pues, ponen el foco también en la zona de estrés hídrico. mm, Y de hecho, pues realmente los contactos que tengo y relaciones, sobre todo a nivel de formación con grandes cadenas de supermercados, ellos lo que quieren asegurar que sus proveedores, que son nuestra industria, nuestras empresas, pues están haciendo el mejor uso posible, ¿no? Están aprovechando el agua de forma eficiente, ¿no? mm. Y tanto ya en campo como en industria, como estamos viendo hoy, ¿no? Y entonces yo quería preguntaros un poco dónde veis un poco los mayores retos, ¿no? En ese sentido, que tenemos que abordar. No sé, por darle cancha también a Álvaro, que no te, no te pregunta nada directamente, ¿sabes? No, a ver, yo ahora estaba encantado escuchando a los compañeros y aprendiendo, porque la verdad es que se nota que el nivel antes mío. A ver, con respecto a las dificultades que nos podemos encontrar a día de hoy, básicamente, o sea, lo que es la depuración de aguas se lleva haciendo tiempo, hay mucha ciencia, hay técnica y tecnología y cada vez es mejor. Pero claro, también las exigencias cada vez son mayores, cada vez también aparecen nuevos tipos de contaminantes, se descubren nuevos efectos que tenían compuestos que ya se conocían, pues se descubren nuevos efectos nocivos que pueden tener para la salud. Entonces, la exigencia social cada vez es mayor, lo cual está muy bien. Entonces, ya hemos pasado de un punto en el cual se había, yo creo que ya un poco superado, que era la depuración de aguas, que ahí, por suerte, ha habido mucho buen trabajo hasta ese momento, y ahora lo que estamos buscando es un poco todo este objetivo final de poder regenerar y aprovechar en la medida de lo posible, en la medida en que el Real Decreto 1085 nos lo permita, pero el poder hacerlo lo mejor posible. Claro, el problema principal es que cuanto más cerca estás de un agua pura, más complicado es cada diferencial de mejora. A ver si me explico. Sí, Como te he cuando entendido. te acercas muy rápido a la velocidad de la luz y cada vez te cuesta más ir a la velocidad de la luz, Sí, sí. típica cosa friki de Big Bang Theory, ¿sabes? Pero pues esto con el agua es un poco, es similar. Tú le puedes poner unas cosas muy brutas, pero que funcionan estupendamente, para quitarte las partes más, pues eso, los colgajos, los contaminantes más gruesos y demás, y ahí te quitas una parte proporcionalmente mucho mayor de lo que es todo el problema. Pero claro, conforme te vas quitando esas primeras partes, ya vamos afinando fino y fino y fino, y hasta que llegamos al que tiene que ser agua bajo de cristalina absoluta. Entonces, yo creo que la dificultad, más que en seguir mejorando o desarrollando tecnologías de depuración, igual está en enfocarnos en esas tecnologías de regeneración. Que aquí, por suerte, pues hay gente que sabe un montón de ello, claro. Y en ese sentido, yo creo que se está avanzando mucho, porque al final, si lo pide la sociedad, lo intentará responder tanto las empresas como la política. Y si las empresas y la política se ponen de acuerdo, hay inversión. Y si hay inversión, hay mejora. Porque hay más de y luego innovación. O sea, chicos, esto es así. Aquí no tenemos planes quinquenales, aquí esto va pues, como lo que la gente busca y eso está muy bien, porque pues, al final lo elegimos entre todos. Pero bueno, yo creo que pues, el viento del destino, el Zeitgeist este que dicen los alemanes, nos lleva en esa dirección
y hay que estar atentos para intentar hacerlo lo mejor posible. Y con respecto a esa parte de mejorar procesos de regeneración, claro, punto fundamental, el tema de las aguas de rechazo, que eso es algo que todos aquí sabemos, porque está muy bien si de filtrarme 100 me devuelves 80, pero chicos, si se puede mejorar todavía un poco más, pues mejor, porque al final es un porcentaje. Las grandes empresas se matan por mejorar un 5% o cosas así. Pues si conseguimos mejorar en cuanto a tecnologías y luego empresas que se puedan aprovechar de esas tecnologías, pues hombre, pues el crecimiento siempre se ha visto así. Y a partir de ahí, pues el trabajar y con esfuerzo, con recursos y con capacidad, yo creo que se pueden encontrar soluciones muy interesantes. Y normalmente de sitios que no te esperas. Gracias, Álvaro. Aquí, Juan Carlos, si me lo permites, hay dos retos que nosotros ahora mismo tenemos muy identificados dentro de la industria alimentaria, muy concretos. Uno de los retos es que ya muchas administraciones están dando autorizaciones medioambientales que limitan el consumo de agua a la cantidad de producto que tú pones en el mercado. Por lo tanto, eso es un tema que impacta directamente sobre tu competitividad. Tienes que optimizar mucho el consumo de agua para poder poner mayor producto en el mercado, ¿vale? Eso es muy interesante. Eso es un tema muy importante. Y en segundo lugar, la financiación bancaria, ya empieza a haber mucha financiación bancaria verde, que lo que te obliga es a tener una serie de indicadores de sostenibilidad dentro de tu industria. Nosotros nos hemos encontrado ya con empresas que cuentan con una financiación verde y han tenido que hacer frente a un interés mayor por el hecho de no cumplir con ciertos indicadores de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ahí hay dos retos importantes, más allá de, evidentemente, cada vez hay menos agua, la calidad del agua es peor. Hablamos de industria alimentaria y cuál es la tendencia a nivel mundial de la población, es decir, al final tenemos que procesar más alimentos para que haya para todos, ¿no? O sea que, pero ahí hay dos temas claves en estos momentos que afectan claramente a la competitividad de la industria. Pues muchas gracias. Me gustaría. No, sí, esta pregunta, perdona, Luis, esta pregunta la quería casi de cierre. Entonces, bueno, estáis vosotros participando directamente, pero que sentiros libres realmente, porque es que quería cerrar un poco con esto por el tiempo y entonces aportar lo que tenéis que aportar, porque creo que es muy importante, ¿no? Poner el Muy foco breve, hacia porque dónde estoy de vamos, dónde va acuerdo. el futuro, ¿no? Y estar mentalizado y comprender qué es lo que nos Muy van a breve, porque exigir y estoy las muy de acuerdo. oportunidades. Perdona, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Vamos a ver, el tema de los retos siempre es una cuestión de perspectiva, ¿no? Incluso según dentro de cada empresa, pues seguro que el director financiero del Grupo Jimeno tiene unos retos distintos que los que tiene Javier, ¿no? Donato, aunque estén en la misma empresa. El director de I+D de Chelsea tiene unos retos distintos, está más focalizado pues, en lo que todavía, ¿no? En los emergentes, en cosas estas. Pero si nos referimos al reto de la sociedad, creo que estamos, digamos, no es algo muy distinto a lo que pasaba hace 30, 40, 50 años, solo que ha actualizado la realidad de hoy. Es decir, yo diría, sin conocer ni mucho menos la mayor parte de las industrias, yo diría ahora, no sé si Miguel está de acuerdo, que ha estudiado mucho. Sin pronunciarme mucho, cualquier industria que me pongas delante, digo, a un coste razonable, muy razonable, competitivo, pues se le puede ahorrar un 30% de consumo de agua. Sí. Cualquiera que pongas delante. Entonces, el reto que es poder hacer lo que estamos preparados para hacer. Hacerlo, es el reto principal, el primero. El 30% yo diría que no me equivoco, vosotros que habéis estudiado, ¿no? Es un número que consideramos así como alcanzable, razonable. Pues, yo creo que es a lo que hay que ir, ¿no? Consumir menos con lo que producimos, que es lo que está diciendo Javier que no está pidiendo el mercado. Es decir, pon alimentos en el mercado con el menor consumo. Entonces, simplemente decir, hay que medir la huella hídrica que nadie mide, que si nadie mide, hay que medir la huella hídrica de lo que producimos y hay que entender hay que meterlo como KPI, como indicador de gestión, para ver cómo podemos irlo reduciendo. Nosotros estamos involucrando a nuestros clientes en el concepto de water positive, que es muy yankee, muy americano, muy tal, lo que quieras, pero que al final es un empujón dirigido precisamente a generar agua adicional, conseguir benefits, reducción de consumos de input de agua en los procesos y generar agua adicional, agua no de red, allá donde podamos para contribuir a esto, ¿no? Y yo creo que el reto, básicamente, resumidamente, está aquí.
Por mi parte, totalmente de acuerdo con toda la gente que ha hablado. Creo que ese es el futuro. Pues a mí me gusta ser muy respetuoso con el tiempo, o con el tema de los webinars, e intentar ajustarnos. Y como vosotros habéis ajustado al tiempo, yo también me tengo que ajustar al tiempo, ¿no? En cuanto al coloquio, como debe ser, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero es daros las gracias por vuestras presentaciones, por estar esta tarde con nosotros compartiendo. Y la verdad que me ha encantado, porque hemos visto una foto del proceso, de cómo hay que abordarlo, ¿no? El problema, cómo hay que abordarlo. Se ha hablado de soluciones, se ha hablado de distintas tecnologías, pero sobre todo se ha hablado del enfoque de decir, el tratamiento del agua industrial, pues existen soluciones que hay que aplicar, y que empresas como vosotros o centros como INEA, pues lo que ofrecen son soluciones, que eso es lo que buscábamos hoy, contar cuál es la situación y ofrecer a los que nos están siguiendo, pues esa visión global de la situación y de distintas soluciones. Y bueno, y emplazaros a siguiente seminario. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por los que todavía nos acompañan. Nos vemos la siguiente. Vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.